Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Qué privilegio poder estar en este tiempo que el Señor nos permite, y está conmigo una amiga, una hermana, a quien quiero muchísimo, de larga data, mi hermana Aida Castillo. Aida, bienvenida a Excelencia Cristiana. Gracias, hermano Juan Peña. Es mucho tiempo, es un placer y es un gran privilegio para poder otra vez verte. Amén. Más de 30 años. Wow, 30 años, Aida. Me estás diciendo viejo. 30 años. No, Gloria al viejo, Señor. no, eso es experiencia. Así es. Aida, yo quiero que la gente que ya te conoce, mucha gente, este es tu país, República Dominicana. Yo quiero que la gente sepa de ti, de tu vida, tu ministerio, la historia de Aida Castillo. Háblame de ti, Aida. Bueno, la historia mía se remonta aún antes de nacer. Wow. Es tremendo. Antes de nacer. En el vientre de tu madre. Como Dios le dijo a Jeremías, desde antes que naciera te escogí y te escogí desde el vientre para las naciones. Gloria al Señor. Así fue. Háblanos de ese, desde el inicio, como dice la Biblia, desde el comienzo. Desde el comienzo. Bueno, como dijo el hermano, mi nombre es Aida Castillo. Soy hija de un pastor que ya está en la presencia de Dios, llamado Seferino Castillo, y su esposa María Corporán. Estas son personas que le sirvieron al Señor, hicieron una labor pastoral antes de irse con el Señor. Yo soy la número 13 de 3 hermanos. Wow. Mi papá siempre soñó tener 12 hijos, pero como no había anticonceptivo en ese tiempo, Gloria ni ciertas cosas. Mi mamá cuando salía embarazada, eso era lo que paría. Uno más que la tribu. Entonces yo, después de los 12 vino la número 13. Y Dios tuvo un propósito en eso. Gloria a Dios. Antes que mi mamá sea cristiana, mi papá se casaron muy jóvenes. Los dos empezaron a tener hijos. Y mi madre, cuando tenía el 5º hijo, la poseyó un demonio. Wow. Eran legiones, habían 7 hombres que no podían con ella. Wow. Estaba recién parida. De mi hermana, que hoy es pastora, vive en Filadelfia, Dorcas. Tenía 21 días de parida y mi mamá estuvo así grave por ese tormento demoníaco. No eran cristianos en ese tiempo. Sin embargo, Dios tenía un propósito con la familia. Amén. El demonio dentro de mi mamá decía, no hay tiempo ya. Me la llevo a ella, me llevo la vaca, refiriéndose a mi mamá, y me llevo la becerrita. Pero el embarazo, ¿quién estaba en el vientre de tu madre? ¿Tú? No, estaba mi hermana Dorca. Dorca, la que ahora es pastora. Pastora. Okay. Y el demonio decía, me llevo a la vaca y a la becerra. Refiriéndose a la madre. A la madre. Wow. Y entonces, en ese tiempo no había conocimiento cristiano en casa ni en la región. Te estoy hablando de muchos años atrás. Esa es la región de Higüey. De Higüey, República Dominicana, la parte este de mi país. Wow. Entonces, buscaron ciertos curanderos, brujos y cosas que le podían curar y aliviar. A mi mamá le llevaron un brujo que hizo un trabajo, le quitó el demonio fuerte, supuestamente, y le dejó un demonio más débil, que la ponía a comer mucho, porque ella no comía, y a cantar unos cantos infernales. Sí, porque es importante, no hay poder de liberación en los brujos. No. El Belcebú no puede echar fuera a Belcebú. Eso dijo Jesús. Él saca un demonio supuestamente más fuerte y entra uno más pasivo. Pero después, con ese pasivo, mi mamá, a cada rato, la encontraban queriéndose ahorcar. Wow, Dios mío. El mismo demonio entraba en depresión, y muchas veces mi hermana mayor entraba y le quitó por 2 veces el lazo queriéndose ella ahorcar. Fue algo terrible y grande. Llegó un hombre, mi papá aserraba madera, aserrador de madera, y había un hombre que trabajaba con él, un pastor que llegó a la región.
llamado Julio Ramírez. Le dio una Biblia a mi papá. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando llega la palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Amén. Cuando llegó esa palabra, y ellos acerraban juntos, y él le iba predicando, y le dio esa Biblia, y mi papá empezó a leer la Biblia. Luego se convirtió al evangelio, y recibieron al Señor en casa. Aleluya. Pero ya cuando había el 7º hijo, mi mamá se veía muy mal en los partos, y quedaba muy débil. Y ahí aprovechaba ese demonio para venir. Y cuando vino, ya eran cristianos. Siendo Y cristiano, venía- tenía todavía la posesión Y venía demoníaca. a poseerla cuando ella estaba muy débil, así, del parto. Y cuando llegó para poseerla, y se mecía así, decía mi mamá, se mecía para entrarle. Cuando se estaba meciendo para entrarle, ella le dijo, no, ya no te pertenezco. Somos cristianos evangélicos. Aleluya. Mira dónde está la Biblia. En los campos hay un lugarcito donde se pone la Biblia, la Sí, lámpara. una especie de estante Sí, o de... y ahí ella le señaló, el demonio miró así la Biblia, y de la Biblia salió ese humo, esa candela, Aleluya. y él se fue corriendo, y más nunca, hasta que mi mamá murió, está en la presencia del Señor, Gloria a Dios. no volvió. Santo es el Aleluya. Entonces la historia misma mía empieza, que soy la última, pero Señor. 4 La última años. de 13 hermanos, 13. dice. Gloria a 4 Dios. años antes de nacer, mi mamá estuvo embarazada del antepenúltimo Santo. y estaba también muy débil ahí y creía que se iba a morir. Ahí no se le presentó el diablo ni nada, ella estaba libre. Pero ella pensó que se iba a morir de parto y estaba ya yéndose así. Se le apareció un ángel. Wow. Aleluya. Y le dijo, María, porque mi mamá se llamaba María, María, no te vas a morir, levántate y atiende a ese niño. Aleluya. Era mi hermano Eris, que hoy está en la presencia del Señor. Gloria a Dios. Porque tiene que atender a ese niño y te faltan 2. Era el 11 hijo de ella. Y le dijo, y te faltan 2 y son míos para que me honren en el altar. Aleluya. El ángel le dice específicamente, faltan 2 y es para que me honren. Y mamá creía que ese era el último, que no tenía fuerza. Aleluya. Pero cuando Dios te da una palabra, aleluya. Mire, Santo. Dios le dio una palabra a Abraham. El capítulo 15 de Génesis habla la historia de Abraham. Cómo el Señor le dice, mira, cuenta las estrellas. Aleluya. Si la puedes numerar así, te voy a bendecir. Y tu descendencia heredará esta tierra donde está. Aleluya. Esa fue esa palabra. Dios no miente, no falla. Te voy a bendecir. Y ellos serán, oye lo que le dice, ellos serán esclavos 400 años. Pero yo voy a juzgar esa tierra que lo va a esclavizar. Aleluya. Y yo vendré y los sacaré ricos. Santo es el Y Señor. ellos vendrán aquí a esta tierra. Justamente se cumplió a los 400 años. Hubo 30 años más. Pero fue exactamente lo Fue que el Señor le precisamente dijo. como Dios lo dijo. Gloria a Dios. Lo que Dios te dice, hermano y hermana, eso se cumple. Sí, Señor. Aleluya. Santo. Y le dijo, yo voy a traerlo, lo voy a sacar rico, porque todavía el pecado del amorreo no ha subido a la presencia de Dios, a la actualidad. Aleluya. Pero pasaron esos 400 años y más, y entonces sí ya el pecado de esa gente que Dios iba a quitar para a posicionar a su pueblo. Gloria a Dios. Dios es fiel, Dios es fiel. Dios le dio esa palabra, hermano, a mi madre. Y mi madre, como María, la madre de Jesús, ella se llamaba María, reitero, lo Hermosa guardaba. hermosa Hermosa coincidencia. Aleluya. Diosidencia. Amén. Mi madre lo guardaba en su corazón. Y le dijo a mi papá, no, me dijo el Señor que me faltan 2 hijos. Y ya tú sabes, mi papá que amaba tanto a los hijos. Y él quería, era el número 11 y él soñaba con un número 12. Wow. Y el Señor le dio otra más. 13 muchachitos. Qué 13. bendición. Y yo fui Wow. la que cerré el vientre de mi Tú eres mamá. la número 13. 13. Entonces Cerré el vientre. nace Aida Castillo. Ahí nace Aida Castillo con promesa de Dios. Aleluya. Soy un prototipo de Samuel. Yo le digo la Samuela de Jehová. Aleluya. Porque a la verdad fui anunciada 4 años antes por el Señor a mi madre. Y como el Señor dijo, ahí Dios le dijo para qué iba a nacer. Dios pensó en mí antes de ser concebida. Aleluya.
Y eso es bíblico porque de hecho la Biblia dice que antes de que estés en el vientre de tu madre fue la promesa del profeta. Y es el caso que se da contigo de manera puntual. Aida, entonces tú naces en un hogar, obviamente que me dices no era cristiano, pero una Biblia llega a tu casa. Sí, Cuéntanos, ya cuando yo nací, ya la Biblia estaba ya ahí la y Biblia ya el ya Evangelio era estaba ahí. cristiano. Cuando yo nací, ya mis padres tenían 15 años de ser cristianos. Aleluya. Ya mi padre siguió trabajando fuerte, él siguió aserrando en el día, en la tarde predicaba, en la noche daba el culto, y mi padre cuando murió en Asamblea de Dios con un lugar de mi provincia, con una iglesia como de 40, que para un campo de 40 miembros eso es 40, mucho. sí, en ese entonces. Sí, era una hija Un de buen Asamblea número. de Dios. Gloria a Dios. Y era, mi papá abría obra, era pastor misionero. pastor obrero que abría obras y entonces instalaba pastores. Un hombre que plantaba sí, iglesias, un misionero del Señor. En los campos de Higüey. Y mi padre fue el primero, y mi mamá también, los primeros en cada familia. En su familia no había cristianos, ni en la familia de mi mamá. Y cuando ellos llegaron, ellos fueron los pioneros en cada familia. Y te digo, hermano Juan, Pastor Juan, mire, que cuando el evangelio llega para quedarse, llega. Amén. Porque mire, mi papá fue el primero y todos sus hermanos, hermanas, se fueron con el Señor. Los que están vivos están con el Señor, fueron cristianos. Mi papá tiene muchas sobrinas, sobrinos, Gloria al pastores, Señor. y el Señor, y mi mamá también. Todas sus hermanas. Me sorprende porque en tu testimonio, en tu historia, veo que todo comienza con la llegada de una Biblia, a pesar de que había una situación espiritual de demonios, etcétera, pero con una Biblia comienza todo, y esa Biblia es la que físico, un libro físico hace posible el acceso al evangelio, a la fe. Es que y si conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Pero tu familia comenzó a leer esa Biblia que le regalaron. Así es. Mi papá sí, él él comenzó a empezó leerla. con esa Biblia a leerla, empezó a estudiarla, empezó a predicarla, empezó a vivirla. Gloria a Dios. Porque hay que leerla, estudiarla, predicarla y vivirla. Son 4 pasos. Aleluya. Y los 4 tienen que ir juntos. Amén. Amén. Entonces, Aida Castillo, ¿cuándo comienza la vida cristiana, ministerial, etcétera? ¿Qué pasa con Aida? Para lo que fui llamada, para lo que vine a la tierra. Bueno, pasó el tiempo, empecé a estudiar. Cuando estuve 18 años salí de mi región y vine a la ciudad de Santo Domingo, me inscribí en la universidad, estaba estudiando, luego no pensaba que me iba a casar rápido, me casé a los 20 años, llegué a la iglesia en Manuel Central, de la parte este de Santo Domingo, y encontré ahí a un señor joven en ese tiempo, llamado Sisto Pérez. Dios bendiga a mi hermano Sisto. Gloria a Dios. Distinguido esposo. Bueno, me cayó atrás, y tú sabes. No. Me casé, tengo 33 años de casada. Wow. Estuvimos 2 preciosas hijas. Amén. Y tengo 2 nietas. Dios bendiga a tu familia completa, tus nietas. Y estamos creciendo. Aleluya. Amén. Y a pesar de las circunstancias, el Señor siguió llamándome ese llamado, y cuando Dios te marca para algo, tú tratas de hacerlo, y no es que irte a la universidad y prepararte sea pecado, y no es que casarte y tener hijos y familia sea pecado, es parte del propósito de la vida. Pero aún hay un propósito en mí, había un propósito en mí que Dios había depositado más aún de la vida cotidiana. Amén. Y cuando ya yo tenía un año, como 3 años de casada. Tenía mi primera hija, María Esther, con 1 año y 8 meses específicamente. Estaba muy pequeña. Llegó a mí una enfermedad. Todo estaba bien y de repente me nació un tumor. Después que te casas. Después que me caso y tengo mi primera hija. Mi primera hija. Y me llega esa enfermedad. Cuando me operan, una cirugía aparatosa y todo, yo quedo, hermano, de la cintura para abajo, no sentía nada. Wow. ¿Pero cuál es el diagnóstico que te lleva a esa condición de parálisis? Fue un tumor, me hicieron la cirugía, el tumor no era canceroso, pero duró mucho para hacer la cirugía, para diagnosticar, porque fue algo repentino, y cuando yo desperté de todo, no podía caminar. No podía orinar prácticamente.
cada 24 horas había que ponerme una sonda. Wow. Yo pasé mucho trabajo, mi esposo estaba ya... No te podía valer por ti misma. No, para nada, Tenía que depender para nada. Y una niña de 1 año y 8 meses. Wow. Era todo prematuro, tenía 3 años de casada, era todo difícil. En ese tiempo la economía no estaba muy buena en mi casa. Todo vino al mismo tiempo. Hubieron ataques que mi esposo no podía dormir en la noche. La niña de 1 año y 8 meses no podía dormir en la noche porque veía cosas. Wow. Era algo terrible. Y lloraba y gritaba y yo no podía. Había que bañarme, había que peinarme, había que hacérmelo todo, había que cuidarme a mí, había que cuidar a mi esposo que se estaba volviendo loco, había que cuidar de la niña. La familia entró en un shock, era algo fuerte. En ese tiempo yo tenía un hermano médico. Mi hermano Héctor está en la presencia del Señor, uno de mis hermanos mayores. Y él trató, me iban a sacar a Cuba y todo eso, los trámites y todos los urólogos, neurólogos me veían y todos daban un diagnóstico que no se podía nada. Wow. Nada, hermano. Literalmente había un pronóstico fatal y una sentencia. Que no iba a caminar nada. Y era un dolor fuertemente. Yo no sentía las piernas, pero sentía que me dolía todo. Y un día cuando estaba sola, yo dije, Señor, sé que tiene poder para sanarme. Aleluya. Pero aún no me sanes. Aún no me sane. Yo sé, Padre, que desde esta silla de ruedas, yo te voy a adorar y te voy a glorificar. Y ahí me acordé de lo que mi madre me decía. Tú no naciste para ser una mujer normal. Aleluya. Tú naciste con un propósito porque me lo dijo el ángel y tú eres una mujer para adorar al Señor en el altar. Santo es el Señor. Por eso le digo que cuando Dios te da una palabra, eso tú tienes que ponerle, es como un cheque al portador firmado. Aleluya. Así es. Va a venir ese cobro. Dios algún momento se va a acercar a ti, aunque tú hayas obviado, te haya olvidado de esa promesa, a Dios no se le olvida. Amén. Dios es fiel. Amén. Muchas veces el Señor te dijo una cosa hace 20 años, 30 años, y tú dices, ya me estoy poniendo viejo, me estoy poniendo vieja, ya no voy a recibir la promesa que el Señor me dio. Aleluya. Levántate. Esa promesa que Dios te dio, levántate en el nombre de Jesús, ya como Caleb, que fue y le dijo a Josué, recuérdate muy bien de la promesa que Dios le dio a Moisés. Santo. Referente al monte Hebrón, ese monte es mío. Así que cuando Dios le dio la promesa a Josué, a Caleb, perdón, se la dio cuando tenía 40 años. Santo. Y cuando vino a reclamar, porque se vio con 80 y pico de años, y dijo, oye, la tierra se le dio ya a todo el mundo. Falta mi monte, ese monte es mío. Aleluya. Aleluya. Y dame mi monte. Santo. Y así fue, lo reclamó. Reclama la promesa, lo que Dios te dio hace 20, 30 años, ya te lo dio, aunque no lo tenga ahí. Está escrito en el libro de Dios. Santo es el Señor. Aleluya. Y en el Cairo de Dios, en el tiempo de Dios, tú tienes que reclamarlo y decir, Señor, ya no siento fuerza, me estoy poniendo viejo, me están saliendo las canas, las arrugas. Aleluya. Dime cuándo, porque ese monte es mío. Santo. Lo que tú me dijiste hace 20 años, lo que me dijiste hace 30 años, yo lo estoy reclamando. Aleluya. Oh, gloria. Oh, siento la presencia del Señor. El problema es que cuando Dios te da una promesa, tú te olvidas. Sí. Y te vas. Hay gente que Dios le da una promesa y no oran encima de esa promesa, no ayunan encima de esa promesa, no silician, no ministran encima de esa promesa. Santo aleluya. Es el Señor. Y el Señor te dice, te tienes que levantar. Oh, gloria a Dios. El Señor te dice, no importa en el momento en que te di la promesa, lo que importa es la actitud ahora para recibirla. Porque en ese tiempo de que Dios te da la promesa, hay un momento de preparación. Aleluya. Hay un momento de preparación y a veces nos llegan adversidades como me llegó a mí cuando yo me vi sin caminar tan joven. Yo tenía 24 años. 24 añitos apenas. Yo tenía una niña pequeña.
No tenía ni siquiera mi segunda hija, que se me dijo que no iba a concebir más. Aleluya. En esa posición que yo estaba. Y yo hice un pacto, le dije, Señor, aunque no me sanes, yo voy desde aquí a cantar y a predicar para lo que tú me mandaste a esta tierra. Estando en la condición en silla de ruedas, tú le dices, Señor, desde aquí, desde esta condición, yo no voy a dejar de adorarte, voy a cantarte, a ministrarte. Sí, lo que pasa es que entré al proceso y yo no sabía. Aleluya. Hay gente que tienen prueba y dificultad y creen que todo se ha acabado y que todo se ha perdido. No, la dificultad te dice que entraste al camino de sometimiento y de obedecer para lo que fuiste llamado. Así es. Y Dios, en su misericordia, nos da un tiempo de meditación, de recapacitación. Recapacité. Y nadie sabía, hermano, Dios habla. ¿Cuánto creen que Dios habla? Amén, amén. Por diferentes maneras. Dios llama a hombres y mujeres, profetas. Allá llegó un ancianito, tranquilito, que casi ni se le oye cuando habla. Y llegó a mi casa, a la casa de la pastora Dorcas, que ahí era que yo estaba porque fui de ella. Yo viví antes de casarme 3 años donde mi hermana Dorcas, que vivía aquí en Santo Domingo en ese tiempo, y de ahí me casé. Y cuando me puse grave, ya mi madre en ese tiempo estaba viva, pero muy viejita. Aleluya. Y entonces ella me llevó a su casa. Y recuerdo esa mañana que ya me habían bañado, me habían dado una avena de desayuno, y llegó él tocando la puerta y entró. Nadie le había dicho, ni mi hermana lo había llamado, ni nada. Y él oró por mí y me dijo, hermana, la veo en un estadio grande y 2 bocinas grandes y usted está cantando y no está en esa silla de ruedas, usted está cantando con un micrófono en la mano. Aleluya. Llegó una palabra de Dios oportuna. Y oró por mí y se fue. El hermano no sabía, ni mi hermana tampoco, que hacía 3 días que yo había pedido a mi sobrina una libreta. Wow. Un cuaderno, una libreta. ¿Con qué propósito pediste? Y un lápiz. ¿Con qué propósito pediste? Y empecé a escribir. Aleluya. Y escribí la primera canción. Aleluya. De la cual cuando Dios me sanó al año de Dios sanarme. Dios es bueno. Ahí fue que conocí al pastor Juan. Gloria ¿Te conocí? Ahí. Aleluya. Y escribí, soy alguien por ti. Santo es el Señor. Escribí, renueva mi cántaro. Aleluya. Escribí 4 o 5 canciones. Y conocí ahí a este ministro. Amén. Gloria En al ese Señor. tiempo estábamos jovencitos y flaquitos. Jovencito, flaquito, sí. Y en ese tiempo, Casi 30 años. con esa guitarrita ahí. Gloria a Dios. Y él colaboró en esa producción 3 canciones. Sí, Y amén. con las 5 que yo tenía hice mi primer CD y le puse a sí mismo ese nombre, Soy alguien por ti. Aleluya. Y ahí él no sabía que yo tenía esa escritura ni nada, pero Dios sí lo sabía. Amén. Y Dorca me dijo, y yo le dije, es que tú no sabes, mira lo que yo tengo aquí. Wow, escrito. la misericordia de Dios nos Wow. impresiona cada vez más. Y ahí entonces empecé. Aleluya. Dios ha sido bueno, hermano. Aleluya. Dios ha sido bueno, misericordioso. Fue mi primera producción. Recuerda ese Sí, tiempo recuerdo lindo. lo difícil, pero hermoso. Hubieron muchas personas. Fui a la radio con ella. ¿Sabe quién me ayudó mucho? Ezequiel Molina ahí, Amén. padre. Ezequiel Molina, Esa padre, en ese tiempo, él le gustaba mucho 1 o 2 de esas canciones y la pasaba en la radio. Radio Ven, ¿no? Radio Ven. Radio Ven en ese tiempo. Y fueron mucho tiempo lindo, bueno. Dios empezó a bendecirme, iba a los lugares. Hermana Aida, pero ¿cuándo comienza Aida Castillo? ¿Comienza a cantar en la silla de ruedas? ¿Cómo pasa el asunto? No. ¿Cómo despega? ¿Cómo se dio Bueno, después? cuando me conociste, yo caminaba bien, Sí, pero como que con me dificultad. tambaleaba. Sí, yo me recuerdo, con Sí, dificultad. como dificultad. Como a 8 a 9 meses. ¿Cuándo te paras de la silla de ruedas? ¿Cómo te paras? ¿Qué pasó? Mira, eso fue algo tremendo. En ese tiempo, mi pastor Agapito Carpio, que hoy está en la presencia del Señor, Una leyenda. una leyenda Tremendo, en la tremendo. parte oriental. Sí. Y él era primo hermano de mi papá. Wow. Ok, Seferino Castillo, de Higüey. Y entonces, él estaba en Miami precisamente,
él estaba en los Estados Unidos cuando a mí me pasó lo de la cirugía. Cuando él llegó, ya yo tenía para 8 meses, yo tenía que no caminaba y le dijeron eso. Un domingo él reunió la iglesia y dijo, me di cuenta de esto que está pasando, la hermana Aida, él me decía, la hermana a Castillo, y vamos todos a hacer un ayuno congregacional. Hermanos, muchas personas cuando se terminó ese ayuno, fueron al lugar donde yo estaba. Oraron por mí, me ungieron con aceite, hicieron todo lo que dice la palabra. Muchos se fueron dudando, otros llorando, otros creyendo, otros confiando, pero ya yo tenía un trato con el Señor. Aleluya. Dios quería que yo cediera a eso. Y ellos se fueron confiando, yo me quedé confiando también y todo bien. Eso pasó porque me puse un poco mal porque tuve problemas en la vía urinaria y me llevaron al médico y estaba en la clínica para un procedimiento del meato, ¿ve? Que había tomado una infección fuerte. Y entonces ellos fueron a ese lugar y empezaron a orar y después que se fueron me dejaron tranquila. Y la puerta la dejaron entreabierta, no estaba cerrada. Todos se fueron y yo me quedé así como dormida. Y yo vi que la puerta se abrió sola y algo entró. Gloria a Dios. Esa presencia, cuando yo vi esa presencia, como que sentí miedo y cerré los ojos. Aleluya. Pero después se me fue el miedo, la misma presencia así. Yo no quería mirar lo que estaba dentro. Yo cerré y no te puedo decir que vi alas, ni ángel, ni cara, ni nada. El cuarto entero se inundó de una presencia tan grande que yo al principio sentí miedo, cerré los ojos y después lo fui abriendo y eso era como una nube. Tú has visto cuando no es que neva, sino como una neblina, pero blanca, entre blanca y azul. Así yo vi que inundó la habitación. Yo estaba sola. Inundó la habitación y se apoderó como de mí. Y yo sentí ese caliente en todo mi cuerpo que me topó por el hombro, pero por la parte de atrás, así. Gloria al y yo Señor. sentí. Y me puse la mano aquí inundó en este pie. todo tu cuerpo esa presencia. Era algo como una electricidad, algo así. Pero yo no podía temblar. Pero un poder se inundó tu piel. Era tremendo. Y yo sentí, porque yo sí tenía fuerza en mis brazos, de aquí para arriba, ¿no? Sí. Pero de aquí para abajo nada. Pero yo sentí esa unción, esa fuerza en mi propio brazo. Aleluya. Que se me inyectó, hermano. Mire, ministro, yo tomé esta pierna y la tiré. Santo es el Señor. Y luego tomé esta pierna y la tiré. Wow. Me hice así porque sí tenía fuerza en los brazos y me fui arrastrando. Aleluya. Hasta que me paré por primera vez. Aleluya. Todavía sentía la fuerza, todavía eso estaba inundado de la presencia del Señor. Ahí no había persona, ahí no había nadie contigo. Estaba sola. Aleluya. Porque Dios llega solo cuando tú no puedes achacarle el milagro a nadie. Aleluya. Y que fulana, mi prima, me agarró, me levantaron. No. Era algo solo. Donde su presencia y la decisión de creer es lo que predomina. Pero recuerda, gloria al Señor. Ya yo había hecho un pacto, ya yo le había dicho al Señor, aunque no me sane, aunque sé que puede, aunque no me sane desde aquí, haré y cumpliré para lo que fui enviada. Estaba decidida a servirle al Señor sin importar cuál fuera la postura, la situación. Yo no me había descarriado, yo no había pecado. Y como decía una pastora, amiga mía, Jenny, que ella predicaba, y decía, es que hay gente que ni saben pecar, que no han pecado. Aleluya. Pero con el solo momento de no creerle a Dios, ya el enemigo le ganó la guerra. Santo es el Señor. Y a ver, la guerra, el enemigo te la gana por si tú pecas. Si pecas, ya está fuera de los parámetros de Dios. Es que el evangelio es por fe y para fe. Por fe. No es cuestión de solamente ser, sino creer. Entonces, cuando llega el pecado, hay una desconexión. Pero hay gente que no. El enemigo no le interesa que tú peques, el enemigo lo que le interesa es que tú no creas la promesa de Dios, que tú no creas el poder divino, que tú no creas lo que Dios tiene para ti, que tú no creas. Aleluya. Porque dice la palabra, para el que cree, todas las cosas le son posibles. Y si cree, verá la gloria de Dios. Aleluya. Si no cree, no ve la gloria de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible. Hay gloria en nuestra vida. La gloria de Dios
es para nuestra vida. Amén. Y si no la creemos, no la vamos a ver. Amén. Así es. Y los milagros hay que verlo si tenemos fe. Amén. Eso es así. No puede haber milagros si no tiene fe. Eso es así. Hay una fe salvadora para la que no hay que pujar, pero hay una fe de milagros. A veces no estamos viendo los milagros que tenemos que ver, que son para la iglesia, porque la iglesia ha dejado de creer. Gloria al Señor. ¿Tú entiendes que lo que está pasando con la iglesia es un asunto de fe? Es un asunto Ausencia de fe. Mira, hay mucha contaminación hoy día. Pero yo, en cuanto a contaminación y a falta de fe, creo que hay un 70% de falta de fe. De Y hecho, lo demás, hay una palabra que dice, esta es la fe que vence al mundo. sí, O sea, esa lo que fe vence- no ha podido vencer al mundo en muchas ocasiones. Ujú. Entonces, O la carencia de esa fe. la carencia de esa fe. Sí, porque hay la falta de fe es ausencia de presencia y de manifestación. Nos falta ver más manifestación porque necesitamos someternos a la fe. Tenemos la contradicción de lo que pasó con Pedro y el paralítico aquel, cuando llegaba la hora novena de la oración. Sí. Pedro le dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Hoy día podemos tener oro y plata, pero nos falta presencia. Hermano, tenemos de todo. Tenemos un intercambio Tenemos de de todo. cosas. Pero nos falta, hay una carencia de dependencia. Pero tenemos muchas cosas materiales y cosas hermosísimas que no son malas. No son malas, pero han tomado el tiempo Y el lugar, de alguna y forma. el lugar, porque acuérdate que hay una fe que es con obra. Hay una Yeah. fe que hay que trabajarla. ¿Cómo lo que hiciste con la silla de ruedas? Tú tomaste la decisión de pararte. Sí. ¿Sentiste su presencia? Yo sentí mira, hermana, la presencia que yo sentí ahí, hermano mío, aunque yo no quisiera, yo tenía que hacerlo. Aleluya. Porque era algo fuerte. Es que ese fuerte. poder tiene que movernos. Sí, Es sí, que no ese puede poder, detener. No, nadie podía. Yo o Aleluya. me moría o me levantaba. Ay, ay, Aleluya. Era algo fuerte. Entonces, cuando me levanto y estoy ya parada, levantada, así, y estoy nerviosa porque la misma presencia y me tambaleaba. Recuérdate que al tener mucho tiempo sin caminar, mis nervios, todo estaban flácidos, ¿no? Sí, sí, Estaban débil también, débil. frágil, sí. Y yo temblaba así. Cuando yo me vi parada, yo hice, Aleluya. y cuando lo que estaban en la otra parte, la enfermera, una sobrina mía, alguien, no recuerdo bien, hace muchos Sí, años, había pero había personas unas en otro cuantas. lugar de la- Yo de la- sé que había una sobrina mía. Y cuando yo clamé, ellas pensaron que yo me había caído de la cama. Wow. Cuando... Porque eso era lo que se esperaba de una persona en tu condición. Sí. Y cuando ellas entraron, que vieron ese... ¿Qué fue? ¿Te caíste? Me vieron parada. Yo nada más dije, no ve que me paré, estoy parada. Gloria a Dios. Aleluya. Santo Y esa es el fue la algarabía. Se paró la mujer. Y todo el mundo Aleluya. llamando y se paró, y está parada. Mire, Wow. yo Cuando su parada. presencia llega, lo Parecía cambia. un robot, hermano. Me Aleluya. conociste cómo era que caminaba. Parecía un robot. Y ven que te vas a caer. Siéntate en la silla. Y yo, quíteme esa silla de ahí. Yo no me vuelvo a Aleluya. sentar. Si me caigo, me levanto. Pero el Dios que me levantó y empecé a testificar la presencia que se inundó la habitación. Gloria a Y Dios. no me siento más. Yo sigo caminando. Y empecé a caminar, a dar paso. Cuando fui cuando te conocí, que me llevaste donde Génesis Rocha, el Sí. maestro, el Gloria que a me Dios. hizo la primera producción. Habían como una escalerita, ¿te acuerdas? Gloria a Al Dios. cruzar. Y eso era una brega porque la mujer como que no era, se le había olvidado caminar. Aleluya. No estaba tan diestra. Muchos Pero yo años dije, sin caminar. aunque muchos meses, aunque no tengo la agilidad, era todo un inicio. Tenía que Aleluya. aprender a caminar y todo eso. Cuando caminaba así, pero estoy sana. Aleluya. Declaré mi sanidad. Me sentía como media chueca. Sí, porque a veces creemos. Es una fe que va en proceso. Dios me sanó completamente. Ya después, como al mes, ya yo podía orinar, ya podía todo por sí Gloria mismo. a Dios. Ya todo fue fuerte el Cuando proceso. Dios lo hace tan bien. Lo hace amada. bien. Pero yo seguí caminando, creyéndole a Dios, seguí Aleluya. escribiendo. Yo empecé de una vez ahí, buscamos la situación, cómo grabar y todo. Y Santo es el al Señor. año precisamente de sanada, estaba yo cantando, testificando Aleluya. las grandes cosas que Dios había hecho con mi vida. Mira, de Aleluya. alguna forma tú nos estás diciendo que aunque tenemos fe, aunque creemos, hay que tomar decisión sobre esa fe, o sea, sobre lo que yo creo. Eso es lo que me estás diciendo. Claro y le que estás diciendo a los hermanos, por ejemplo, yo creí, Señor, yo creo que me sana,
Pero ¿qué yo debo hacer? Tú me estás diciendo que debo tomar la decisión de accionar en base a esa palabra. Claro que sí. Mira, si Dios te da una palabra, tú tienes que orar encima de esa palabra. Aleluya. Seguir creyendo encima de esa palabra. Mm, Seguir siéndole fiel al Señor encima de esa palabra. aleluya. Dios le da palabra a una persona y se descarría. Se Ujú. desalienta, se va y cosas. Sí, porque hay gente que no. Esa profecía a veces no te Bueno, muere y nunca en la la parábola consigue. del sembrador hay categorías de una palabra sembrada. Sí, hay una que fue en el camino, las aves vinieron y se la llevaron, Yes. otra en pedregales, los afanes se la llevaron y así sucesivamente. Pero hay un momento Aleluya. en que ese 30, 60 y 100% fluye en tu vida y tiene que salir, tiene que germinar esa semilla, aleluya. Y cuando me llegó mi 30, me llegó mi 60, me Wow. llegó mi 100%, yo digo, aquí es que voy, Aleluya. aleluya. Porque el Dios que se glorifica en los 30 se va a glorificar en el 60%, en el 100%, no sé, pero algo va a pasar. Oh, me Aleluya. sandaray. Algo va a pasar en tu vida. Algo se va a Aleluya. abrir. Una puerta se va a abrir. Un cielo se va a romper. Un cielo de bronce se va a desprender. Y algo va a pasar en Santo. tu vida. Aleluya. Que te va a catapultar a tu llamado. Que te va a catapultar a ese llamado. Aleluya. A esa forma. Te va a ese ministerio. Aleluya. Un momento determinado va a llegar tu Cairo. Santo. Oh, gloria a Dios. Ese tiempo perfecto, ese tiempo preciso va a llegar. Y lo que me gusta de la promesa que Dios le dio a Abraham fue que le dijo, ¿sabe por qué no te lo hago desde ahora? En vez de ser 400 años, 100 años, Ya. 200 años, o Sí, de hecho es mucho 50 tiempo. años. Es mucho tiempo, pero wow, ¿por qué tanto tiempo? Oye, 400. oye bien, hay un punto aquí. Todavía el pecado del amorreo, del eteo, del fereceo, todos esos pueblos estaban pecando y Dios le estaba notando. Y le dijo, ellos han hecho mucho, pero su pecado no ha subido todavía a mi presencia. Acuérdate que a Sodoma y Gomorra no se le dio lo mismo que el amorreo. No, y literalmente dice Sodoma, su pecado llegó a mi presencia. Ya llegó a mi presencia. Yes. Hicieron tanto pecado en tan poco tiempo Mm, que tuvo que destruirlo a fuego. Pero el amorreo y como decimos, y todos son los feos, ujú. todavía Dios le dio tregua. Es que la misericordia de Dios prolonga. Le fue prolongada la misericordia. Yes. Pero estaban sentenciados. Yeah. Porque la promesa que Dios le dio a Abraham iba a cumplir esa sentencia. Todavía el pecado no ha llegado a mi presencia. Pero cuando pase el tiempo del cumplimiento, cuando yo levante un hombre como Moisés y lo lleve allí, entonces sí ya va a estar a colmo el pecado. Wow. Y Dios, como es eterno, como Dios no tiene ni principio ni fin, Amén. y Dios no anda acelerado como el hombre, Mm. aleluya. Dios deja al hombre así, le da soga. Usted me quiere decir que hay un límite con relación a la promesa. O sea, Dios dijo algo, lo va a cumplir y no se va a circunscribir al tiempo. Pero si hay condiciones de pecado. Hay un crono que se cumple. Es una palabra poderosa, amada, lo que está revelando. Se le cumplió en ese tiempo, se le cumplió el crono al pueblo de Israel, pero se le cumplió el Crono es crono tiempo. del pecado. Crono es un tiempo material, un tiempo físico, humano. Sí, el crono del hombre Ya. tenía su crono, pero la promesa iba a cumplirse en el Cairo, se había dado Amén. en el Cairo de Dios, en el tiempo de Dios. Y Dios ya estaba viendo cómo se manejaba ese crono, ese espacio de 400 Aleluya. años. Y veía el Señor cómo el amorreo abundaba en su pecado. Y le dijo, para ese tiempo va a subir. Entonces yo lo voy a quitar y lo voy a poner a ustedes. Wow. Y entonces así mismo pasó. Porque Dios conoce la cosa buena que tú haces, pero también conoce la mala Amén. que Así el hombre es. hace. Y le da soga. Ujú. Aleluya. Hay quienes abusan de esa misericordia y Ujú. persisten en ese estilo de vida, en esa constancia, Y Dios en esa tranquilo. manera de vivir. Y Dios tranquilo. Porque hay un momento que te va a llegar el Cairo. Ya.
Hay un momento que te va a llegar el 2020. Lo que pasa es que Dios te mantiene por su misericordia, por su favor, tratando de que nosotros tomemos la decisión de arrepentirnos. Sí. Se detiene, a ver si tomamos la decisión, como hiciste tú en la silla de ruedas, si tomamos la decisión de accionar y arrepentirnos y quebrantamos el corazón. Sí, Y es cuando... yo empecé a creerle a Dios. Amén. Desde ahí mi vida cambió un giro sobrenatural. Aleluya. Desde ahí hubo una dependencia. Cuando en mi Dios vida. te levanta, Aida, ¿qué pasa contigo? Tú me dijiste, había una palabra de que te vieron cantando en escenarios y adorando al Señor, pero Aida Castillo ya hace la primera grabación como Se conversaste. empezó a materializar esa palabra. ¿Comenzaste a ver eso que Dios te había dicho? Sí. Empecé a verlo desde una vez. Te conocí, conocí a Génesis, empezaron a abrirse puertas, Dios empezó a bendecirnos y estuve mi segunda hija. Ya, acuérdate que había un pronóstico. Tú dijiste, me habían dicho no puedo tener hijos y me dice voy a tener la segunda hija. Sí. Después del milagro. Después del milagro, a los 5 años nació, a los 3 años de sanada, el Señor me dio a Aidimer Pérez. Dios bendiga. Mi segunda hija. Aleluya. Hoy está... Que tiene hijos ya. No, esa no. Está No tiene estudiando hijos. medicina. Le Gloria a faltan Dios. 3 semestres para Ya una terminar. adulta porque... Está en Chicago. Gloria a Dios. Dios bendiga esa bebé Sí. tuya, esa niña hermosa. La mayor fue que se casó y tiene 2 Que te regaló hijas. los 2 nietas. Tengo las 2 Dios, nietas. nieta hermosa. Gloria al Señor. Sí. Y María Esther ya estaba en ese tiempo ya más grandecita y ahí nació Aidi. Dios me dio una promesa. Aidi fue una niña de promesa, de bendición. Por 2 veces le dio dengue hemorrágico. Wow. Se tuvo a morir. Eso fue algo Pero Dios terrible. intervino Dios también. intervino. Aleluya. Mi vida es un milagro constante. milagro constante. Es que los que mi le vida creen es a un Dios, milagro. amén. Es que el que cree a Dios, los milagros Es van a fluir. algo grande. Es un Yo te estilo puedo de vida el decir, milagro. Cada día yo veo la mano de Dios obrar en mi Aleluya. vida. Cada día, Dios, así como es eterna su misericordia y su gracia sobre los que le creen. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, Aida comienza a cantar, a ministrar, a traer las canciones, la adoración a diferentes lugares. Cuéntanos qué pasó con Aida ya en el trabajo ministerial. Bueno, se abrieron las puertas, el visado, vino un visado. Aleluya. El anhelado visado norteamericano. Recuerdo, ya tenía como un año y medio cantando en el país, a ciertos lugares donde Dios me abría puertas. Qué fiel es Dios. Y entonces iba y daba mi testimonio, Dios se glorificaba. Y entonces fuimos, mi esposo y yo, teníamos, no había nacido Aidi, teníamos a María Esther nada más y fuimos, nos dieron esa visa. Recuerdo que empecé a temblar en la fila. Siempre hay unos tubitos, había unos, no sé ahora, pero había unos tubitos que no se agarraba así. Sigue igual en casi todos los países del mundo. Sí, había que madrugar para ir, bueno, no dormir. Y yo estaba en la fila y empezó, no te la van a dar, la visa y eso. Y el enemigo a ministrar porque no había ciertas circunstancias como... Y yo empecé a cantar esa canción primera. Hoy lo tengo todo, amén, pues te tengo a ti, pero si te alejas, aleluya, ¿en qué pararía yo sin esas manos, aleluya, que en mi agonía sostienen mis brazos? No te vayas nunca, quédate a mi lado. Hermoso. Entonces yo dije, pero yo lo tengo todo si te tengo a ti. Aleluya, ¿qué? Así es. Me la van a dar. Y fui, hermano, me la dieron. Gloria a Dios. Me dieron la visa. Sigue manifestándose la misericordia, la bondad, la gracia, sí, y sobre todo una palabra que Dios había dicho. Fui a Puerto Rico, fui a Panamá, fui a Nueva York. Allí encontré muchas personas buenas que me dieron la mano. Fui a muchos lugares de los Estados Unidos, fui a Miami, me gustó. En un futuro dije, si me trajera aquí algún día, criaría a mis hijas aquí. Aleluya. Y eso es parte de la segunda historia, porque testimonio. Hoy tengo 20 años ya viviendo en los Estados Unidos. Viviendo en Miami. Gloria a Dios. Pero tú me dices que te dieron una visa. ¿Qué pasó, Aida? ¿Cómo así? Porque tú vives en Estados Unidos. Vamos a entrar a ese punto. Gloria a Dios. Sí, pero de verdad, Yaria, hay puntos de tu testimonio que particularmente a mí me bendicen. Y yo sé que los hermanos que nos están escuchando están siendo bendecidos, edificados con lo que estamos escuchando de tu vida.
pararte de una silla de ruedas, y a mí me sorprende muchísimo el hecho de que no había un evangelista famoso en la habitación contigo, ni fue una No. campaña multitudinaria. Oye, lo que pasa es que eso era personal. Aleluya. El llamado fue Hay milagros personal. que son personales y Sí. llamados así personalizados. Es que cuando Dios, mira hermano, pastor, cuando Dios te marca para algo, Él va a llegar a un momento personal. Era como Samuel, el profeta Samuel. Sí, señor. El profeta Samuel nació por una necesidad que había en el pueblo. Y ya había una sentencia, solo que Dios no se le había dado a Elí. Para él dársela, él tenía que hacer que hubiera una mujer sufrida que viniera al altar a pedir un hijo. Yes. Ujú. Porque a veces Dios provoca que tú mismo quieras tu milagro. Yes. Ujú. Samuel fue un milagro provocado, pero ese milagro provocado satisfizo la necesidad del cielo que había de un sacerdote como Amén. Samuel. Y se requiere situaciones que los hombres no puedan resolver, la amada. No, Cuando tenemos un pronóstico fatal de los hombres, que los hombres usan la palabra imposible, que los hombres dicen eso no va a ser así, o clínicamente diagnosticado fatal, mortal, el vientre de Ana no producía nada. una estéril y marcada con la esterilidad que de hecho su marido tenía que decirle, no te soy yo más que No, tantos hijos. y una benigna atacándola, Yeah. El ataque del adversario ridiculizándola. siempre. Ella se sentía enferma por dentro y por fuera, por todo. Ella estaba mal. Wow. Y ella fue agonizante al altar. Y ella clamó. Y cuando clamó, ese clamor hizo que Dios contestara esa petición. Y cuando Dios contesta esa petición, Dios dice, pero este hijo, ¿qué va a Aleluya. pasar con este hijo? ¿Y qué hizo Ana? Cuando dice que cuando le quitó el seno al niño, lo trajo y dijo, Aleluya. el que me quitó mi afrenta, este es el que te voy a dar. Aleluya. Y lo llevó y dijo, Dios, eso era lo que yo necesitaba. Yo Aleluya. necesitaba un sustituto de Elí. Aquí tengo el muchacho. Aleluya. Aleluya. Y llegó el momento que él, dice la palabra, que él dormía frente al arca, Yes. pero no conocía a Dios. A veces estamos en esa condición. Eso es importante, amada. Ay, santo. Trabajamos en la obra de Dios. A veces nacemos en el evangelio. De un hogar De un evangélico. hogar cristiano y todo. Hermano, hay personas que están en el pastorado porque fueron niños que nacieron en el evangelio. Y eso es bueno y todo, pero están frente al arca y todo. Pero un día, ese Dios que está ministrando allá adentro en el arca, Yes. tuvo que salir y llamarlo por su nombre. Y que el evangelio no es una herencia. Esto No. No lo recibimos como, no es genético el evangelio. Fíjate que él estaba programado para eso, pero tenía que conocer al Dios que lo llamó. Aleluya. De lo que hablabas, una relación personal, personalizada con Eso Dios. fue personal, conmigo todo fue personal, porque te cuento la influencia de mis padres, de mis hermanos y todo, te cuento de mi familia en general, pero hubo un momento que Dios tuvo que revelárseme. Amén. Hay un Cuando momento Dios se cuando me deja de ser revela. una religión o un grupo y pasa a ser una relación personal con tu hacedor. Que ya yo no le sirvo al Señor ni lo conozco por los que mis padres y mis familias me dijeron. Aleluya. ¿Oíste? Sino por lo que yo siento, por la relación que tengo, cómo conocer el Espíritu Santo, cómo conocer, cómo vivir, modelar. El Señor empezó a enderezar literalmente mis pasos y a poner cántico nuevo en mi boca. Aleluya. Esa aparición en tu vida, esa presencia que entró por la habitación, que luego tú sientes que te inunda, según nos cuentan este testimonio impresionante. Amada, eso es lo que marca tu vida con relación a todo lo que ha pasado hasta el momento. Sí, un antes y un después. Ahí es cuando tú realmente conoces lo que es la relación con Dios y la relación con el Espíritu Santo. De oída te había oído, como dijo Job, pero ahora mis ojos te ven. Amén. Ya terminando el libro Viene de el Job, libro. terminando el libro de Job, Leyendo fue que él dijo, estaba leyendo el libro, sí, capítulo, así es. que él Solo de dice, oída. sí, todo este tiempo que él habló, solo de oída.
Y era un hombre adorador, un hombre fiel. Tremendo. Que Dios dijo que solamente él era Oye, fiel. lo que Dios dijo es impresionante. Y Job dijo que él no lo conocía. Wow. Es increíble. Sí, porque hay gente que tiene muchísimas condiciones espirituales y talento y en conclusión no conocen a Dios. Necesita situaciones extremas para conocer un Dios que Es que una cosa es conocer de Dios y otra cosa conocer al Dios de que me hablaron. Así es. Job dijo, ahora mis ojos te ven. Wow. Yo empecé a ver al Señor. Yo empecé a conocer al Señor en una dimensión diferente. Ya no es por religión ni por... No es pertenecer a un grupo ni... No es por influencia. Ay, aleluya. Cuando tu relación con Dios no es por una influencia de persona, de familia, no, ya no. Y todo eso está bueno. Sí, porque es que el oído activa las emociones y por eso Job dice solo de oído. Ahora ya no se trata de que escuché. No, ya, solamente. ahora mis ojos te ven. Aleluya. Ahora él dijo, ahora te conozco. No es lo mismo, tú dices, bueno, yo conozco el presidente de cualquier nación, de los Estados Unidos, de República Dominicana, ¿por qué no decir nuestra patria? Y todo eso, pero yo no lo conozco, yo no sé ni cómo se peinó, ni de qué color tiene los ojos, ni nada de eso, yo no lo conozco. Hay una aparente contradicción porque Dios no es físico. Entonces, el mismo autor de los Hebreos dice, mirando al invisible. Mirando al invisible, pero yo no estoy hablando en efecto humano. Amén. No estoy literalmente hablando. ¿Cómo vemos a Dios? ¿Cómo lo vemos? Después que lo conocemos, ¿cómo lo vemos? A través de tu Espíritu Santo, del manejo de la obediencia, de la palabra, del sometimiento, a través de esa vivencia y que Él se te revela, pero eso lleva un proceso. Yo te dije ahorita que la fe salvadora no es la misma la fe de milagros. Hay una diferencia, establécela, a ver si la entendemos. O sea, una fe es la que hace posible que yo sea sanado, que reciba. Mira, la fe salvadora, ya Cristo murió en la cruz del Calvario y pagó. Tú solamente tienes que creer a Jesús. Amén. Esa fe te lleva a creer a Jesús y si crees en Jesús, eres salvo. Pero amén, después que tú crees en Jesús y todo está bien, todo está ready, falta un proceso de tú tener esa fe de milagros, esa fe de obrar, esa fe que entonces después que tú la tienes, tú tienes que someterte a la palabra, someterte al Espíritu, mordearte y ahí va naciendo la nueva criatura, la regeneración. Se está dando un caso muy fuerte, lo que voy a decir es que hoy día la iglesia ha crecido, la iglesia está llena de miembros, de muchas personas que van a la iglesia, pasan al altar, hacen la profesión de fe y todo eso, y amén, y lo hacen de corazón muchos, salen hasta llorando que tú le ves. Pero cuando se chocan con apartarse del mundo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y es aquí que todas son hechas nuevas. Cuando se chocan con dejar lo que el mundo le duele. Wow. Y Jesús dijo, si alguno quiere ir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Pero nadie quiere llevar cruz. La toma de decisión sobre cosas. Sobre cosas. Cosas que a veces añoñamos, mamantamos y mantenemos en una relación religiosa con una iglesia. Entonces nos hacemos religiosos. Fíjate, sigue yendo a la iglesia, hasta te doctrina, te bautiza y sigue congregándote, te da buenos diezmadores, buenos miembros en el esqueleto, como dicen. Por adelante, por lo que se ve, todo el mundo muy bien miembro, un buen miembro, pero no hay una regeneración. Y eso era lo que te decía ahorita, que esas personas se pasan 10, 20 años en el evangelio, yendo a la iglesia, pero no conocen al Espíritu Santo. O sea, yo puedo tener un tiempo largo en una iglesia, 10, 15, 20 años, y no haber experimentado una experiencia regenerativa. ¿No? Sí. Sí, hay gente, hay mucha, te digo que la iglesia entonces, ha crecido. ¿qué sienten? ¿En qué están en ese ambiente espiritual? ¿Qué lo motiva a estar ahí? Porque entonces bueno, yo les aconsejo que no se vayan. Que no se vayan. Que no se vayan de la iglesia, que sigan yendo, que sigan. Amén. Porque hay un momento determinado que ni usted ni yo, pastor, podemos
decirle a esa gente que se van para el Porque infierno. es el trabajo del Ese- Espíritu Santo. Es el trabajo del Espíritu Santo. Pero ese es el caso. Hay mucha gente en la iglesia que no ha sido regenerada, ¿Y qué debe que no hacer ha esa sido persona? cambiada. ¿Qué debe hacer esa persona que está ahí pero que no ha sentido nada? ¿Qué debe hacer? Mi consejo es que se meta en el camino de la cruz, Amén. ¿Pero qué hacer? que Porque yo coja estoy la aquí. cruz y siga a Cristo. Yo estoy en la iglesia como si fuera un club social, por ejemplo, como que pertenezco a este grupo de gente, de hombres, mujeres, etcétera, y la estoy pasando bien. Pero en mi espíritu no siento nada, no oro, Pero no es oro que- para es nada. que cuando lo que te lleva a orar es el Espíritu Y a Santo. leer la Biblia. No, Y a leer no tengo la una vida Biblia. espiritual, pero pertenezco a ese grupo. Y para los demás yo estoy bien en el sentido de que tengo una buena vida social, soy chévere, comemos juntos, salimos, una vida social y no ando en prácticas vergonzosas. Pero no Es tengo una vi- vida moralista, un Sí. evangelio moralista, pero no es un evangelio de cruz. eh, No hay sacrificio. Evangelio- Oral cuesta. yep, Leer la palabra cuesta. cuesta. Ayunar, mucho más. Siliciar, mucho más. Perdóneme, pero yo soy de la vieja guardia. Amén. ¿Sabe qué creo yo, La Biblia hermano? habla del camino, del parados en los caminos y preguntar por la ¿Sabe senda lo y que, andar por ella. ¿Sabe lo que creo yo? Mire, el ser humano puede estar 21 días sin comer, solo bebiendo agua. Yep. Pero no puede estar más de 7 días sin beber agua. Para mí, la palabra, tú puedes estar 21 días sin leer la palabra. Puedes estar 7 días sin beber agua. Yo lo voy a traer a lo espiritual ahora. Para mí, la oración es el agua. Y la comida es la palabra. Después de 7 días sin tú orar y 21 días sin leer la Biblia, tú estás dique vivo. Te ven vivo, pero tú estás muerto. El ejemplo marcado de esa práctica que tú señalas es el mismo Señor Jesús. ¿Cómo tú me explicas que el Hijo de Dios o Dios hecho carne acostumbraba a orar de madrugada? ¿Cómo se explica que Dios mismo se aparte a orar? O sea, a buscar. Si yo soy Dios, ¿qué necesidad tengo de orar? Recuérdate que aunque él era Dios, él estaba ocupando un cuerpo humano como el tuyo y como el mío. Y necesitaba orar, necesitaba venir a la presencia de Dios. Él era dependiente, él dejó su soberanía, su corona, su poder, su majestad, lo que tiene. Cuando Juan lo vio en el Apocalipsis, que lo vio, él cayó como muerto, porque sus ojos eran como llamas de fuego, resplandecía. Y Juan, que lo conocía tanto, no lo conoció, cayó como muerto. Y él le dijo, Juan, soy yo. Aleluya. El que estuve muerto y estoy resucitado. Santo es el Señor. Ya él no era, tenía un cuerpo glorificado. Pero antes de Juan verlo, cuando le dio la revelación del Apocalipsis, él le daba hambre, Yep. él le daba sed. Le picaban muchísimos mosquitos en esos montes orando a Jesús. Tú me estás diciendo que el Hijo de Dios era un hombre normal. 100% como nosotros. hombre. Entonces, esa misma necesidad lo llevaba a depender de la oración. Él era tan humano que él tenía mucha sangre porque él tenía que derramar sangre. Sin derramamiento de sangre no hay remisión No hay de remisión, pecado. eso es así. Él no podía venir a esta tierra a hacer un plástico. Él tenía que ser humano, sentir sudor, calor. Vivir como nosotros. Vivir. Y nos enseñó a vivir sin pecar. Aleluya. Tentado en todo, dice la palabra. Pero Se no puede hubo vivir en este cuerpo una vida santa, obediente, consagrada. Se puede vivir, pero hay un secreto y él nos lo dio plasmado ahí. Hay que buscar ese secreto. Wow. Él se alió, él dependió del Espíritu Santo. Aleluya. Él dijo, ustedes, oiga, le dijo a los discípulos 2 cosas. Cuando fue que estaba orando en el monte ya al ser crucificado, que se llevó a los 3 más grandes de los 12 y lo puso a orar cuando iba y derramaba su como gota de sangre y decía, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Y cuando iba a las 3 veces, primera vez los muchachos estaban durmiendo y él se iba. A la segunda vez los muchachos lo mismo. Y a la tercera vez le dijo, ya, levántense. No han podido velar ni 1 hora. O sea, que ellos oraban. Hay gente que oran 15 minutos, media hora. No llegan a 1 hora porque oran sin el Espíritu Santo. Wow. Oye, y le dijo, no han podido velar. Le dijo, oren y velen para que no entren en tentación. El que no, mira, 7 días sin orar, 21 días sin leer la palabra. ¿Tú crees que la gente va a resistir cuando el diablo venga con la tentación? Bueno, ese verso que tú señalas está diciendo de alguna forma, y en la parte final de ese verso dice, oren para que no entren en tentación.
significa que es vital, porque van a llegar tentaciones, van a llegar, pero para no entrar en ella hay que tener la protección del Espíritu Lo Santo. número uno que le dijo fue que oraran. Oren. Número 2 es que cuando tú oras, el Espíritu Santo está ahí, porque Él es que está ahí para llevar esas peticiones. Él es que está ahí contigo en la oración. Jesús no estaba solo en el monte orando. Él resistía estar 2 y 3 días orando en el monte sin dormir, amaneciendo. Él resistía orar con el Padre porque el Espíritu Santo lo ayudaba. Aleluya. Tú no puedes acercarte al Padre, hoy es a través de Cristo, al Padre en oración. Pero el que tú tienes que orar con el Espíritu Santo al lado. Amén. Él es que te ayuda en tu debilidad. O sea, cuando yo intento orar sin la presencia del Espíritu Santo, mi oración va a ser cansona. Aburrida. Por eso es que hay gente y probablemente corta, incluyendo sueños. Incluyendo que me voy a dormir porque no tengo el ánimo, el poder, la presencia del Espíritu Santo. Alguien me dijo a mí, una señora una vez hace como 5 o 6 años me dijo a mí que ella nunca había podido orar más de 10 minutos. Wow. Yo la miré así, dije, Señor, ¿y cuántos años tiene usted en el Evangelio? En ese tiempo me dijo como 10 años. Wow. Estaba rápido, no pude evangelizarla. Aleluya. Reevangelizarla. Y así hay mucha gente que viven sin aire. Pero viven sin vida. ¿Usted cree que hay gente en el ministerio pastoral, evangelístico, adoración, que tienen una vida no de oración, descuidada, que no buscan la presencia? Bueno, hermano, hay muchas personas que están esqueléticamente ministrando en el altar. Y que tienen una vida mecánica de alguna forma. Que hacen ya lo que de manera que automática. una vez fueron, pero ya no son. Pero siguen ahí. Sí, porque ya ellos se deben a un estatus social. Y se llevan de esa presión de grupo y de ese Pero eso funciona en lo social, que es lo que me estás diciendo. Quizá a mí tú puedas impresionarme. No, pero el Espíritu Santo el Evangelio no es carne ni sangre. O sea, Dios no es carne ni sangre. El Espíritu Santo no es una persona material y que desconozca quién tú eres en esencia. O sea, tú no podrás engañar jamás la presencia de Dios. Mira, la presencia del Espíritu Santo se lleva por dentro, pero en un momento está afuera. El Señor le dio una promesa al pueblo en Isaías 59, creo que el último verso 22, dice, mi palabra, la palabra de Jehová que he puesto en tu boca y el Espíritu de Jehová que he puesto sobre ti estarán contigo, con tus hijos y los hijos de tus hijos, y no faltará nunca. Aleluya. Cuando el Espíritu de Jehová está sobre ti y su palabra, Dios la pone en tu boca, eso no puede escasear, porque es que Dios sabe que sin el Espíritu Santo no se puede. ¿Y cuál es la posible razón, amada, de que personas que tuvieron presencia de Dios, que ministraban en el altar con poder, que servían en la iglesia auténticamente, hoy ha mermado esa presencia, ese poder? ¿Por qué causas posibles? Mira, hermano, pasa un descuido. Hay un descuido. Hoy día los afanes han arropado mucha actividad. Le estamos dando lugar a muchas cosas. Como tú decías ahorita, se nos han abierto muchas puertas. Hay gente que se llenan de agenda, Dios lo bendice, oraban y ayunaban, hacían silicio y todo para que Dios le abriera puertas, le abriera esa agenda, lo bendijera, y cuando lo logran, entonces si oraban 2 horas, nada más oran 1. Pero ¿cómo tú puedes ministrar a Dios sin presencia? Eso me pone a pensar. ¿Cómo tú puedes ministrar a Dios, ministrar al altar, servir, bendecir a otros si tú no estás recibiendo? Es que o sea, eso es como contradictorio. Tú tienes que llenarte para dar. Así es. Entonces, tú no puedes pretender dar lo que no tienes. O ya tú tienes una reserva tan grande, yo no entiendo, estoy tratando de entender, amada Aida. Tú tienes una reserva ya tan grande. Y quiero aclarar, esto no tiene que ver con salvación, ¿eh? No, en lo absoluto, ¿eh? Eso es importante. Yo estoy hablando por Dios, oiga, Dios va a salvar a quien Él quiera y el que quiera, y el camino está abierto, y Dios es soberano, y de un momento determinado tú estás lejos y el Señor te agarra y te trae otra vez eso. Pero hermano, de que este es un camino de
que no puede ser de retroceso. Este es un camino que tiene que ser de progreso. Amén. Usted no puede descuidarse de la oración. Usted no puede descuidarse. Si una vez usted buscaba al Señor llorando en oración, usted tiene que hacerse amigo de ese tiempo íntimo. Aleluya. Sí, a veces humanamente uno se enreda en cosas de la vida, cotidianidad y eso, pero hay un momento que tú tienes que recapacitar y decir, yo no puedo estar vacía, yo no puedo. Y hay una cosa que, bueno, en el tiempo que nos criaron, nos enseñaron, cuando nos daban una parte, hermano, yo añoro ese tiempo. Cuando nos daban un mensaje de 15 minutos, que era de que 3 predicadores en una noche, 15, y un mensaje de 15 minutos, uno se iba a ayunar de que 3 días, sí, por 15 minutos que iba, que para leer. Porque fuimos enseñados así, que tú tenías que buscar la presencia de Dios para que Él se glorificara en el mensaje que íbamos a traer de 15 minutos. O sea, fue que nos plantaron ese principio. Hay gente predicando, hermano, 1 hora y no han hecho un ayuno ni de las 8 de la mañana hasta las 12 de la tarde. Ay. Eso es terrible. Y preparan el mensaje cuando llegan a la iglesia porque vienen de un lugar a otro y están. Ahora te toca allí, vamos. ¿Qué tiene? Como si fuera un artista secular que tiene varias presentaciones y domina sus canciones. Yo veo de todo eso, yo veo de todo eso a cada rato. Wow, eso es terrible. Tú nos estás diciendo de alguna forma que en el evangelio hay que depender de la presencia de Dios. Bueno, Moisés le tenía miedo a andar fuera de ella. Moisés se acostumbró a esa presencia y dijo, tal vez haya otra cosa mejor que esta. Yo no la quiero, yo lo que quiero es esto. Aleluya. Dice que todos los días, todas las tiendas se quedaban, cada cual en su tienda, pero Moisés subía, salía de mañana al campamento todos los días. Gloria a Dios. Fuera del campamento iba a estar con el Espíritu Santo, con el Señor, a hablar con el Señor. Aleluya. Porque dependía, su día dependía de su noche. Aleluya. Hay gente que su día, que oran en la noche y al día, esa oración depende de su día, su diario Amén. Vivir. Amén. De hecho, lo que el Señor dijo fue, entra a tu habitación y tu Padre que ve los secretos te recompensará en público. Tiene que haber una intimidad, tiene que existir una relación, como dijiste ahorita, una relación personal con el Padre. De lo contrario, tu vida pública, tu vida diaria, tu cotidianidad, se va a traducir a una rutina. No. Tú vas a seguir como muerto viviente en el altar. Yep. Vas a seguir como muerto viviente en el altar. Sigue ministrando, haciéndolo técnicamente ya, pero no fluye. Aida, este conversatorio contigo es sumamente, wow, tenemos tantas cosas que escuchar de lo que Dios te ha dado y ha hecho contigo, pero yo quiero que tú cierres esta primera sección contigo porque tienes que volver a Excelencia Cristiana, señores. Que Dios me dé la... Aida Castillo está con nosotros. Esta es la primera parte de muchas cosas que vamos a escuchar. La hermana va a volver a estar con nosotros. Ahora yo quisiera, amada, que la gente que escuchó esa parte de tu testimonio y que ha sido bendecidos, que tú te dirijas a ellos ahora y le dé una palabra particular que Dios ponga en tu corazón para cerrar. Bueno, hermano, te puedo aconsejar que si Dios algún día te dio una promesa, que tú sigas creyendo en ella, pero ora encima de la promesa. Ayuna encima de la promesa, silicia encima de la promesa. Agárrate de esa palabra fiel, pero actúa encima de ella. Y lo segundo es que nunca se aparte de ti el deseo y el anhelo de buscar, de intimar, de conocer al de que tanto te han hablado. A conocer a ese que se manifestaba como a Samuel en el arca. Él veía como Elí entraba y ministraba y él veía todo porque él dormía frente al arca. Pero un día salió, el que se movía en el arca salió afuera y le llamó. Y entonces le tuvo que decir, heme aquí, habla que tu siervo oye. Llegará un momento que tú vas a seguir orando, vas a seguir clamando y el poder que sacude el arca va a sacudir tu vida. Sigue creyendo, sigue orando. Y Dios te va a bendecir grandemente. Dios siempre llega a tiempo. Él nunca llega tarde. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.
Bien, mis hermanos, Dios siga bendiciendo la vida de todos los que nos escuchan, nos siguen y por favor comente, dele like, comparte esta bendición con su gente en todas partes, donde se encuentre. Hay una palabra de Dios que le va a alcanzar y le va a bendecir en gran manera. Está con nosotros y estuvo con nosotros en este segmento de bendición de Excelencia Cristiana Televisión nuestra hermana Aida Castillo. Aida, Dios te siga bendiciendo. Gracias, pastor, por invitarme. Gracias, Excelencia Cristiana. Esta emisora está haciendo un gran trabajo y está haciendo de bendición a muchas personas. Dios me le bendiga. Esta es mi familia dominicana, mi familia Aleluya. de sangre y de tierra. Gloria a Dios. Y de espíritu de alma. Dios Amén. le bendiga. Bien, estuvimos en este primer espacio. Ya volveremos. Dios le siga bendiciendo. Recuerde, comente y dele like. Dios le bendiga. Amén. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión.